Hemos estado hablando de las enfermedades. Para existir, la vida y el mundo necesitan agua, y aunque esto lo hemos sabido siempre y los organismos internacionales, así como las instituciones locales, no se cansan de lanzar cifras alarmantes sobre el día cero, nos aferramos a desperdiciar el agua como si nos pagaran por eso. ¿Te gustaría conocer alternativas para ayudar a disminuir el desperdicio de agua? Si tu respuesta es sí, quédate en tu sitio, porque en el programa de hoy nos visitan dos proyectos que están ayudando a resolver el problema. Aquí comienza Generación H. Buena decisión, porque si nos estás viendo quiere decir que dijiste, pues sí, me quedo y te quedaste, te lo agradecemos mucho. Soy Emilio Saldaña, El Piso, y me da mucho gusto darle la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y pueden ustedes sintonizar nuestra transmisión a través de distintas plataformas. Pueden hacerlo a través del canal 161 de Sky. Pueden conocer también los contenidos de Heraldo Radio a través del 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México, en el 92.5 del FM en Tampico y en el 100.3 en Guadalajara. ¿Es correcto, señor? Disculpe usted ahí el resbalón. Y pueden también sintonizar nuestra transmisión a través de Easy en el canal 151 y a través de las plataformas digitales de Heraldo TV. Particularmente, como han escuchado estos últimos días, les recomiendo ponerle atención a la transmisión en vivo que se lleva a cabo a través de YouTube Live, del canal de YouTube de Heraldo TV, por la ventaja de poder regresar en el momento en el que ustedes quieran a algún momento de la transmisión pasada y luego retornar a la transmisión en vivo. Y a mí particularmente el poder como o retomar o aclarar parte del chisme y luego regresar a lo que está discutiéndose me resulta muy grato. Bienvenidos además en las plataformas sociales, todas las observaciones, comentarios y por supuesto, además de platicar con ustedes, conocer cuáles son los temas que ustedes quieren ver aquí en el programa, a quiénes los invitados y qué preguntas quieren que les hagamos. Y para el programa y problema que tenemos el día de hoy para platicar acerca de la escasez del agua, las alternativas que tenemos a un par de, un invitado e invitada. ¿Me permite usted, señor? Yo creo que es momento idóneo. Perfectamente. Superen eso, novatos, con mi hashtag favorito para darle la bienvenida a mi invitada e invitado y poder platicar sobre este tema. Gracias por acompañarnos, muy amables. Muchas gracias. Regalan, por favor, Gracias. su nombre, qué estudiaron y cuál es el nombre del proyecto en el que están actualmente colaborando, por favor. Ok, yo me llamo Kenia Villafaña, estudio Pedagogía en la Unitec y Derecho en la UNAM. Estamos en un proyecto que se llama Agua Soluciones y básicamente es sobre toda la parte de la escasez del agua y cómo podemos atacarlo directamente. Maravilloso, bienvenida, Kenia, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Pues primero que nada, gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Contrario. Ahora sí que acompañarlos en este maravilloso programa. Mi nombre es Óscar Centeno, también estudio en la Unitec, la carrera de Diseño Industrial y como comentó mi compañera, pues nuestro proyecto es Agua Soluciones. Pues muchas gracias. A ver, para ir entrando en materia con el tema, hablar del día cero, lo escuchamos cada vez más. Yo quiero creer, tengo fe en que la audiencia, la más joven que está acompañándonos en este momento, entiende de qué estamos hablando, pero estoy seguro que parte de millennials para arriba escuchamos esto del día cero y no nos queda muy claro. ¿Qué es el día cero? ¿Cómo definimos el día cero? Bueno, en realidad el día cero es algo muy crítico. Es el día donde el gobierno digamos, una población no tiene más suministro para satisfacer las necesidades del recurso. Okay. Es decir, que se agotaron todas las fuentes de agua para suministrarlo. A partir de ese día estamos hablando de que entramos en una crisis terrible porque a veces no nos ponemos a pensar lo que significa vivir sin agua realmente, Sí. ¿no? Eso es bien importante que estás comentando, Oscar. Y déjenme, esta pregunta que les quiero hacer la hacemos normalmente más o menos a la mitad del programa, pero en el caso del tema de hoy van a entender por qué es importantísimo ponerla en la mesa de una vez. Es una broma que hacemos a nuestros invitados, pero bueno, la pregunta muy seriamente. ¿Esto que estamos viendo del cambio climático es realidad o es un fake news, como dice, entre otros, el presidente Trump? Bueno, en realidad es una situación que es inevitable, sin duda alguna es realidad. Esto se debe a varias cuestiones naturales y cíclicas del mismo planeta. Claro que nosotros como especie y por todo lo que utilizamos en
en nuestra vida cotidiana, Sí. las industrias, pues obviamente afectamos y aceleramos ese cambio. El cambio climático en el planeta se ha ido manifestando a lo largo de su existencia. Lo que hacemos es afectar ese cambio, acelerarlo y sobre todo de que ponemos en riesgo no solamente nuestra existencia, sino también la de los demás seres vivos con los cuales compartimos el espacio, ¿no? ¿Cómo es que se ha ido dando este proceso de intoxicación, de contaminación y de estarnos acabando el agua? Me hace un cortocircuito intencional en esto de que, bueno, toda la cantidad total de agua que existe en el planeta es casi siempre la misma y ahí está a través de distintos procesos. Entonces, ¿cómo es que nos estamos acabando el agua y cómo es que estamos en este punto? Pues hay acciones que nosotros tomamos como día con día. En mi caso ya lo he evitado, pero hay personas que, por ejemplo, están lavando los trastes y dejan la llave abierta, ¿no? Cuando entran al baño antes de hacer sus necesidades, Sí. le jalan al baño y desperdician aproximadamente 8 o 9 litros de agua. Sí. Entonces, hay ciertas cosas que hacemos cotidianamente que no nos damos cuenta, pero que afectan mucho, y nosotros que sí tenemos el recurso y en otros lugares donde realmente no y tienen que llegar pipas Sí. o tienen que pedir como la donación del agua, es realmente impactante. Pero me encanta, bueno, aterra, pero me encanta esto que estás comentando, Kenia, porque me parece que tienes mucha razón. Hay muchos eventos a lo largo de nuestra vida cotidiana en el que consumimos agua. Hay otros muchos eventos y productos que utilizamos que Claro. requieren mucha agua para producirse. Ahorita me gustaría que platiquemos también un poquito de esto, pero en términos, digamos, del gasto personal que hacemos diariamente de agua, desde que hay quienes, y me voy a poner siempre en primera persona para cargar con la culpa inicial, pero hay quienes nos metemos a bañar y abrimos la llave, y mientras abrimos la llave, entonces sacamos lo que nos vamos a poner, acomodamos las cosas porque se está calentando el agua, ¿no? Pero este calentarse el agua implicó desperdiciar litros y litros, y así a lo largo del día abrimos la llave y nos quedamos horas en la inmortalidad del cangrejo, como diría mi mamá, mientras el agua está corriendo. Es decir, ¿considerarían ustedes que hay entonces un hueco importante? ¿Cuál es el reto en términos educativos? ¿Entendemos bien la consecuencia del gasto de agua que hacemos? Yo creo que no le entendemos, y también los productos que se utilizan en el hogar no son los más adecuados. Actualmente, ¿Cuáles? por ejemplo, los jabones, muchas personas no utilizan aquellos que son biodegradables, ¿no? Ok, En sí. términos de escasez de agua, pues realmente es más difícil el poder filtrar esa propia agua y volverla a reutilizar. Lo que haría, por ejemplo, un jabón biodegradable, que inclusive por medio de plantas como las que se tienen en Xochimilco, Sí, sí. se puede volver a utilizar. Hay muchas cosas y también muchos emprendedores mexicanos Sí. que traen alternativas, las cuales ayudan a que esta agua se pueda reutilizar y no estemos como desperdiciando tantas veces. Un agua puede reutilizarse hasta 8 veces con un consumo con las alternativas prudentes. ¿Cuál es el reto que tenemos, digamos, de frente? ¿Cuál es ese monstruo que, si estuviéramos en una película de acción, ustedes tienen la misión de comunicarnos al resto de la humanidad? Oigan, a ver, la cosa está así, si no hacemos 1, 2, 3, ahí viene el monstruo. ¿Cuál es la circunstancia que se enfrenta hoy? Bueno, yo creo que tenemos que partir como lo que comentan, ahora sí que ustedes dos, es muy cierto, es una parte cultural, de educación y de conciencia. ¿Por qué? Porque van desde las pequeñas acciones, desde el momento en el que tú en tu casa empiezas a desperdiciar agua, piensa tú que lo que tú estás haciendo, otras tantas miles, cientos de miles de personas lo están replicando. Es que, La industria también, existe mucho desperdicio de agua en la industria alimenticia, en las empresas. Entonces, se ha vuelto un enemigo a combatir que si no se toman medidas para preservar el recurso, vamos a llegar al estrés hídrico. Y de ahí estamos a 3 pasos del día cero. Por lo tanto, tiene que ver con la educación y buscar medidas alternativas que nos permitan conservar el recurso de una forma más eficiente. Tocas un tema particularmente relevante, este estrés hídrico, porque el puro nombre genera mucho estrés en términos de decir, híjole, no me queda muy claro como de qué podría tratarse, pero el puro nombre ya me puso nervioso y me puso tenso. Esto está íntimamente relacionado con este día cero del que nos estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Es correcto. Sí. Ok, les propongo una cosa. Déjenme presentarles un reportaje que tenemos preparado justamente sobre lo que implica el impacto del día cero. Vamos a revisar esta información y regresamos para platicar precisamente sobre el tema particular del estrés hídrico y lo que implica. Y ya van a ver qué estrés.
En los últimos años, la crisis global del agua ha crecido exponencialmente y cada día son más los países que se enfrentan a esta situación. Aunque las causas del problema son diversas, el crecimiento demográfico es una de las principales, pues cada día son más las personas que necesitan de este recurso para realizar sus actividades, mientras que las reservas no se renuevan con tanta velocidad. En ese sentido, de acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, una organización internacional no gubernamental que busca crear condiciones de equidad y prosperidad a través de una administración sostenible de los recursos naturales, tan solo en la Ciudad de México, los habitantes consumen entre el 40 y 80% de las reservas de agua al año. Y aunque la escasez de agua no es una novedad para los citadinos, pues solo 1 de cada 5 recibe apenas unas horas de agua del grifo y 20% tiene agua corriente solo durante una parte del día, cada día estamos más cerca del así llamado día cero del agua. Y miren, pocas veces uno de este lado, del compartir información y contenidos con ustedes, pocas veces se sienta uno cómodo con el intensear en un tema en particular, so pena de sonar amarillista, de sonar exagerado y decir, ay, ¿no? Este es uno de esos temas que no podría yo gesticular todavía más fuerte para subrayar la importancia de la gravedad que tiene. Es decir, las implicaciones que tendríamos de llegar a un día cero son realmente graves y en este momento lo que siento es más bien como la frustración de que me gustaría agarrar de los hombros a cada personaje que nos acompaña en la audiencia y decir, pon atención, por favor, pon muchísima atención. A ver, ¿qué podría pasar? Supongamos que llegamos a este día cero. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué podría pasar? ¿Cuál sería el escenario? Híjole. Pues es muy terrible esa situación. En el momento que lleguemos al día cero, pues simplemente imagínate un día sin bañarte, 2 días, 3 días, sin lavar ropa, los trastes, sin utilizar el sanitario, porque nosotros por la infraestructura que tenemos, pues nuestros sanitarios funcionan con agua. Imagínate no consumir agua, no tener agua que beber. Así muchos lugares ya en el mundo están viviendo esas dificultades y es lo que va generando como una cadena de problemas. Movimientos sociales, revolución civil. Sí. De verdad impacta. Guerras entre países, inclusive. Ok. Y más que nada hay Guerras entre muchos países por el agua. Sí, claro. Y muchas personas que también consumen el agua día a día, o sea, que la hierven y que la consumen. Entonces, el cuerpo humano no está diseñado como para dejar 2 días de tomar agua, inclusive 1. Sí. O sea, sí de comer. Está comprobado científicamente que podemos pasar muchos días sin consumir alimento, pero no agua. Sí. Solo los reporteros logran ese tipo de cuestiones tan heroicas. No, hay algo interesante aquí. Tú estabas pintando literalmente un escenario postapocalíptico en el que estamos viendo gente en las calles asaltar las tiendas de conveniencia para robarse la poca agua que quede, porque en efecto a veces es tan sencillo para muchos de nosotros, en zonas urbanas particularmente, abrir una llave y tener agua, que no logramos medir el impacto que tiene el que viviéramos todo un día, ya no digamos varios, que me encanta el apunte, sin agua para el baño. Vaya, cuando hemos sufrido esto, hace no mucho tiempo, hace algunos meses, recuerdan, hubo una crisis por el mantenimiento al sistema de agua en la ciudad, en el que tuvimos que planear y estuvimos en algunas alcaldías varios días sin agua. Y si hacen memoria, podrán recordar toda la logística que implicó planear y saber además que nos íbamos a quedar sin agua. Y aún así, el problema que implicó vivir el drama de decir, oigan, pues yo tengo ganas de ir al baño otra vez, pero es que esa es la última cubeta y esto se está poniendo muy intenso. ¿Cómo perciben ustedes esto? Me llama mucho la atención lo siguiente. Es este tipo de problemas el cual no logras verlo porque tu relación inmediata con el problema está resuelta. Es decir, abro una llave y sale agua. No logro entender el impacto de contaminar el agua desde mi casa, contaminarla en la calle, como empresas contaminarla y consumirla. Y esto, como no lo veo directamente, sino hasta que no sale agua de mi llave, no lo siento propio. ¿Cómo sienten ustedes que hoy las nuevas generaciones están teniendo esta visión al respecto del problema? Bueno, en realidad
lo que dices es muy cierto. No sabemos las cosas hasta que no las estamos viviendo, hasta que no tenemos el problema ya en casa. Podemos ver programas y ver un montón de cosas de ese tipo de escasez y decimos, uy, qué feo, ¿no? Pues qué fea situación, pero muy cómodamente podemos servirnos un vaso de agua de la llave o meternos a bañar, lo que sea. Hasta que no tengamos esa situación, realmente es cuando las cosas se ponen críticas. Correcto. Está en nosotros y en las nuevas generaciones el que naturalmente tengamos más conciencia, porque inclusive datos de la ONU dictan que para el 2025-2030 van a haber una escasez severa de agua a nivel global. Y ahora sí que sin importar el país, si eres primermundista o estás en desarrollo, no te va a importar eso, puesto que el recurso no va a ser suficiente para la población y es donde vamos a acordarnos de que, uy, cuando teníamos agua, ¿por qué no la cuidamos? ¿Por qué no cerré la llave cuando bien pude lavarme las manos sin dejar la llave abierta? Generalizar esta escena en la que todos dijéramos, ¿te acuerdas cuando todos teníamos una llave? No, hasta varias llaves de agua en cada casa, porque todos compartamos una sola toma restringida. No está loco, ¿verdad? No. Y no estamos tan lejos, o sea, es que no estamos tan y a lejos. esto es a lo que se refiere el estrés hídrico. Tenemos un ¿sabías qué sobre el tema, verdad, señor? Déjenme compartirles este ¿sabías qué sobre el estrés hídrico? Que sucede cuando la demanda de agua es mucho mayor a la cantidad disponible que se tenga. Ahora, esto está entonces, digamos, íntimamente relacionado con el día cero a nivel Tierra o planeta completo, que es la capacidad que tenga el planeta de regenerar no solamente agua, sino oxígeno, en general recursos, derivado de lo que cuesta nuestra contaminación, que esa es la parte que es la más cruel y la más triste y la más grave. ¿Esto tiene solución? Pues si tenemos las precauciones y las medidas necesarias, yo creo que podemos hacer que esos centros acuíferos se regeneren de forma más óptima y dejar que se renueven para poder tener el recurso en otros años. ¿Cómo está? Esto quiero entender que es un problema integral, es decir, no podemos voltear solo la ciudadanía y decirle al gobierno, oye gobierno, a ver a qué hora resuelves el problema del agua, por favor. A la industria no le podemos pedir exactamente lo mismo, es decir, no hay un solo responsable, incluso cada uno de nosotros somos responsables en esta solución. ¿Cuál es ¿Por qué le llamamos estrés hídrico? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué impacto tiene que se llame así? ¿Implica algo? Definitivamente, puesto que a medida que la población va creciendo, la demanda es más alta. Entonces, estamos hablando de que el actual, ¿cómo explicarlo? El suministro actual que tenemos de agua, el 40% de ese suministro se desperdicia. En esos malos hábitos, en esa mala educación, en esa falta de concientización, 40% del agua es desperdiciada. Entonces, ese 40% lo estamos hablando de que bien podría irse a aquellas zonas, comunidades, donde bien no tienen agua y podrían tener ese acceso a la misma. Oye, pero es gravísimo. O sea, imaginemos, para efectos de nuestra audiencia, imaginemos que tenemos de todo lo disponible que tuviéramos para agua, imagínenlo en 1 litro. De ese litro, más de la mitad de ese litro, arriba de la mitad de ese litro de agua, desháganse de él y cuenten con lo que queda. Esto que nos deshicimos es resultado de dejar la llave abierta, de esperarme a que salga el agua caliente en las mañanas, horas, de todos estos malos hábitos de no cuidar el agua. Es infame. Completamente. No sé si sabías, pero por ejemplo, nosotros hicimos un estudio de las fugas que existen en los sanitarios, que es lo que nos llevó también en parte a emprender nuestro proyecto. Este estudio, las fugas que en un sanitario llega a representar, es increíble. Te podría decir que llegan a sumar alrededor de 650 garrafones en un año en un solo sanitario. ¿En forma de qué se dan estas fugas? Este ruidito constante que a veces escuchamos, por ejemplo. Es correcto. Que se está yendo el agua y hasta que vas y le vuelves a picar a la palanquita ya se queda. Es ese tipo de... Ese tipo de fugas. Si esas fugas las multiplicamos por cada sanitario que hay en la Ciudad de México, el desperdicio de agua es tal que si la pudiéramos ahorrar, podríamos surtir de agua por los siguientes 3 años a la alcaldía de Iztapalapa. Nada más y nada menos. Es que, híjole, eso es infame. Pero, a ver,
es que hay formas particulares en las que desperdiciamos el agua. Regálenos ese gráfico, señor, por favor, porque de verdad llama la atención y obviamente a nuestra audiencia le pedimos poner atención al respecto porque no necesitan confirmarlo entre ustedes, pero sepamos cada quien que, por ejemplo, no debemos utilizar un vaso para lavarnos, es decir, no utilizar un vaso para lavarse los dientes implica un desperdicio de agua en la medida en la que abro la llave y comienzo el ritual del lavado de dientes hasta que lo termino. Es increíble. Y además aquí sí les debo decir, es de las primeras cosas que mi esposa me observó cuando recién nos casamos, como un rollo de, oye, qué mal hábito ese que tienes tú, ¿no? De hacer esto que acabo de escribir. Por eso me resultó tan familiar. Lavar uno a uno los platos, que esta es otra cuestión importante, así como esperar a que el agua se caliente para bañarse. Ese tercero creo que sea el que más identifiquemos la mayoría de las personas. Lavar cargas pequeñas de ropa implica también un detalle importante, así como regar el jardín en la hora de más calor. Y aquí lo conecto, déjenme conectarlo, con el regar el jardín en la hora de más calor. Es el mejor ejemplo compartido de no tener una educación y una estrategia al respecto, porque lo mismo vemos en pipas sobre Reforma, en la Ciudad de México, regando a las 12 del día. Y lo que sucede aquí es, además del tráfico que esto provoca, lo lógico y lo importante aquí es, pues con el calor que hace, mucha de esta agua se evapora y no sirvió de nada hacerlo entonces a esta hora. ¿Cuáles son las medidas que en México se están tomando, digamos, de manera general o institucional que ustedes identifiquen, que les parezcan positivas? Pues lamentablemente no existen grandes medidas, tristemente, que ayuden o aporten a que tengamos más, que conservemos el recurso. Sin embargo, se tiene que iniciar a tomar este tipo de acciones, como por ejemplo, no nada más basta con anunciar comerciales, no tires el agua, cierra la llave, sino de que tenemos que buscar métodos alternos y cambiar mucho, ahora sí que darle un giro de 180 grados el chip que tenemos de muchos de nuestros hábitos. En el momento que hagamos ese cambio, vamos a empezar a ver los resultados de eso y sobre todo de que vamos a poder conservar el recurso por muchos más años. Entonces, hablamos de una mejor educación, que desde niños ya en las escuelas se imparta una conciencia real, ¿no? Porque son los que al final de cuentas a veces como niños no tienen quizás la noción que implica ese desperdicio, cuántos son tantos litros de agua, pero entonces desde ahí es donde se tienen que empezar a concientizar y de hecho es uno de los lugares en las escuelas donde hemos detectado grandes problemas de fugas y desperdicio de agua. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar soluciones y buscar tecnologías que nos permitan que nos se complementen con nuestra educación y nuestra cultura para poder cambiar eso. Por ejemplo, uno de los proyectos que también tenemos como para desarrollar, que todavía está en fase prototipo, es un lavadero de trastos que cambiaría mucho el hábito, que en vez de lavar los trastes por medio de un chorro constante, sería algo más manual, algo más efectivo, con menos recurso, con menos agua. Entonces, en un principio es difícil o cambiar el hábito y dices, oye, es que no me acomodo, ¿verdad? Pero una vez de que cambiemos esa forma de pensar, la sociedad cambiará, nuestra cultura cambiará. Pero dices algo buenísimo, Oscar, porque independientemente de hacer conciencia, de entender el reto que tenemos en nuestro propio beneficio, además que eso es lo irónico, digamos, en este sentido, está también ser muy conscientes de la resistencia al cambio. Y algo que hemos comentado en varios programas, en distintos temas, aquí en Generación H, es precisamente cómo hoy nuevas generaciones pareciera que la tendencia ha ido cambiando de una humanidad muy ególatra y muy personalista, la época dorada del plástico como el commodity más relevante, pero que estábamos destrozando al planeta. Y hoy estamos haciendo una transición, o tenemos ya algún tiempo haciendo una transición hacia una visión mucho más de comunidad, mucho más de, sí importa que esté bien yo, pero en la medida en la que estar bien yo implique que estemos bien los demás, y eso incluye al planeta. ¿Cómo perciben ustedes la visión entre jóvenes como ustedes que están trabajando y desarrollando innovación alrededor de este problema o problemáticas similares? Sí, pues justo por lo que dices, ahorita se está popularizando mucho tanto en redes sociales como personas que van a voluntariados a tratar de hacer un cambio por cuestiones que ya son ahorita catastróficas, como lo acabas de mencionar, el plástico, e inclusive los seres vivos.
O sea, porque muchas veces uno no es consciente de las cosas en las que tenemos que presentarnos, ¿no? O sea, de que tenemos que realmente hacernos cargo de esas cosas porque son nuestro planeta y les va a tocar a nuestros hijos, a nuestra propia persona en algunos años, y ese futuro se va acercando cada vez a nosotros hasta que llega a estamparse, ¿no? Con la problemática que tenemos. Entonces, realmente son cosas sencillas las que podemos cambiar directamente en nuestra casa, o sea, hábitos que nos podrían hacer muchísimo bien con las herramientas que ya tenemos, que existen, para tener agua y tener muchísimos otros recursos y estar bien con los seres vivos en unos próximos años. Me encanta cómo lo están planteando porque es algo de lo que vamos a regresar y platicar, pero es la conciencia y la importancia de la educación temprana al respecto del problema, la conciencia de que hoy existen ya soluciones y en todo caso el impulso a dichas soluciones para empezar a paliar el problema y el trabajo conjunto, que me encanta porque ahí están los términos como de triple hélice y todo este tipo de expresiones que impliquen todos, en bola, hay que entrarle, gobierno, academia, iniciativa privada, cada uno a nivel personal. Antes de que vayamos a un corte, les quiero compartir una pregunta o un cierto falso y ver ustedes qué opinen, pero antes de eso muy rápidamente, para que dimensionemos la gravedad de la cosa. Recuerdo hace muy poco tiempo hubo una crisis ambiental importante en la ciudad hace un par de años y esto, entre otras cosas, implicó recibir, en el caso particular, tengo a Julia y a Diego, mis hijos e hija de 8 y 4 años, bueno, implicó recibir una carta de la escuela para avisarnos que el Día del Niño se iba a festejar adentro del salón para preservar la integridad, la salud de los niños, porque el nivel de contaminación era tal en la ciudad que pues salir a festejarlo implicaba un riesgo. Y no saben lo ojorremi, lo chipil que estuve todo ese día, precisamente porque reflexionaba, como papá en ese momento me di cuenta que me cayó el verdadero 20 del impacto, porque me di cuenta y dije, yo nunca festejé un Día del Niño, yo lo festejé en un triciclo con papel de colores, dándole la vuelta a la manzana a mi primaria, porque se podía. Hoy mi hija lo está celebrando dentro de un salón porque respirar resulte peligroso. Entonces, bueno, déjenme preguntarles lo siguiente en términos de cierto o falso, porque vamos a ir a un corte y a nuestra agenda universitaria. ¿Es correcto, señor? Maravilloso. Entonces, ¿cierto o falso? El mayor porcentaje de agua se utiliza en el sector agropecuario. ¿Es correcta la pregunta? ¿Está completa? Perfecto. No me respondan ahorita, vamos a hacer un corte. Déjenme presentarles antes nuestra agenda universitaria y recordarles, por supuesto, la invitación. Universidades, comunidades, grupos de trabajo, proyectos de jóvenes que estén haciendo algo en particular y quieran compartirlo, un taller, un simposio, el anuncio del avance de su proyecto. Aquí estamos muy interesados en ser una de las voces que los ayuden a difundirlo. Así que contáctenos a través de las redes sociales de Heraldo TV, platíquenos de su evento, de su proyecto y con gusto lo vamos a presentar aquí en la agenda universitaria. Vamos a ver y regresamos. Hoy se llevará a cabo la tradicional Noche de Museos y el Museo del Palacio de Bellas Artes revivirá la época en la que fue inaugurado el Museo de Artes Plásticas. A partir de las 19 horas, los organizadores invitan a acudir caracterizado con motivos de los años 30. Entre las actividades gratuitas podrás asistir a un espectáculo de danza folclórica peruana, recorridos históricos acerca de la arquitectura del recinto y otras visitas guiadas. La reunión será en el módulo de informes del museo. Hoy comenzó el 31 Coloquio Nacional de Filosofía que organiza el Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. El tema de este año es Filosofía, Género y Educación en el Mundo Globalizado, y la sede es la Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria San Ildefonso. Te recomendamos acudir al curso taller Sexualidad, Diversidad y Derechos Humanos, así como a las mesas de Filosofía y Globalización y Filosofía y Educación. El jueves 28 de noviembre, en punto de las 8:30 horas, dará comienzo el Coloquio Internacional sobre experiencias de búsqueda en vida en el Centro Cultural Tlatelolco. El coloquio reunirá especialistas y buscadores nacionales e internacionales para charlar sobre búsqueda en vida, una exigencia de las familias de personas desaparecidas en México por más de una década. Ya estamos de regreso y antes que otra cosa, recordarles, nos es
Increíblemente importante la oportunidad que las tecnologías de la información nos permiten para hacer contacto directo e inmediato con ustedes. Y están para ello las redes sociales de Heraldo TV, a través de las cuales pueden compartirnos cuáles son los temas que ustedes quieren ver, a quiénes quieren que invitemos para platicar de estos temas y, por supuesto, qué quieren que les preguntemos. Y en el tema del día de hoy hemos estado hablando de la importancia no solamente de cuidar el agua, sino hemos tratado de hacer una visión un poco más integral del problema que implica la escasez de agua, el estrés hídrico y los retos que tenemos no solamente como sociedad, y esto es un tema del que vamos a platicar a continuación. No es evidentemente solamente el caso de que tú y yo le cerremos a la llave. Sí que lo es y es increíblemente importante. Pero asimismo existen otro tipo de factores y otros actores que tienen un consumo de agua muy importante. Es más, chequen lo siguiente. Regresamos ahora sí. Y les preguntaba yo antes de que fuéramos al corte en el cierto o falso. Y lo que decíamos es, el mayor porcentaje de agua se utiliza en el sector agropecuario. ¿Esto es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¿Cierto, Oscar? Yo digo que falso. Tú dices que falso. ¿Cuál sería, Kenny? Más que nada yo lo veo en la parte de urbanización, porque nosotros, como lo acabamos de comentar, por descuidos, el 40% del agua se desperdicia. Okay. Ahora, que por parte de las industrias que tenemos dentro de la ciudad, está bien conocido que refresqueras, cerveceras, utilizan muchísima agua para realizar sus productos. Sí. En cambio, en la parte agropecuaria, los animales tienen un consumo específico de agua, Sí. saneamiento, y inclusive para las plantas se utiliza menos, y como están en campos abiertos, también reciben el agua que se suministra por parte de las nubes. Qué buena observación es esa. Y los textiles Ajá. también, por ejemplo, generan un gasto de agua Sí. increíblemente grande. Y en la respuesta que nosotros teníamos preparada, dice que alrededor del 70% del agua que usan los humanos se destina a la producción de alimentos a través de riego a cultivos y a la alimentación del ganado. Pero además me encantó tu observación. Y aquí diríamos, tenemos claro que entonces los humanos somos evidentemente un foco de atención y de riesgo en términos del tema y del cuidado del agua. ¿Qué otros actores vemos? La industria agropecuaria, importante. ¿Qué otros actores existen alrededor del tema del agua? Porque evidentemente este no es un problema de la ciudad, además, ¿no? O no exclusivo a la ciudad. Claro. Sí, no. Yo hacía mucha mención respecto a los productos que utilizamos, porque hay como un comentario en redes sociales que está mucho en publicaciones. A ver. ¿No? Que el agua que nosotros nos cae de lluvia es aquella que nuestros antepasados, dinosaurios y todo eso, Ajá. tuvieron de igual forma. Y el agua que ahorita nos está cayendo desde las nubes está tan acidificada y tiene ya tantas cosas que le hemos puesto por los químicos que utilizamos, Sí, que cambió completamente el pH que tiene, ¿no? ok. También por esta misma razón del ácido que cae, las plantas no se regeneran de la misma forma. Ok. Los animales también no los estamos contemplando en cierto sentido, ¿no? Ya que los humanos tenemos los derechos del agua y Sí, por absurdo. propiedad pensamos que nada más es nuestra, ¿no? Pero hay muchos animalitos en ciertas zonas, tanto rurales como urbanas, Sí. que la necesitan y que la ocupan y que no la pueden obtener de ninguna forma. Entonces, es catastrófico realmente y tenemos que poner mucha conciencia y mucha empatía ante esa parte. Nosotros la tenemos, pero hay que pensar en quienes no la tienen o a quienes no pueden hablar para tenerla. Sí. Que me encanta que hagas esta observación, porque este mismo egoísmo en términos humanos es tristemente gran responsable de lo que como sociedad o como humanidad hoy estamos enfrentando para subsistir, ¿no? Hemos sido los actores de nuestra propia destrucción y en este sentido el cuidado del agua es tan crítico como hoy nos están ustedes haciendo el favor de ayudarnos a entender. A ver, ¿qué retos son los que enfrentan no solamente las ciudades, como el caso de la Ciudad de México, sino las comunidades rurales en términos del agua? Bueno, uno de los retos más difíciles para ellos es el tema de la captación. ¿Por qué? Porque ellos, a diferencia de nosotros, no tienen un sistema al cual se les suministra agua, sino en muchas comunidades en las cuales inclusive nosotros hemos visitado, ¿Sí? Tienen que buscar el lago más cercano, el río más cercano, que a veces está a varios kilómetros de donde está a veces situado el pueblo, Ok. la comunidad, y tienen que caminar por muchas horas al rayo del sol
por un poco de agua. Porque esta captación que tú además estabas comentando ahorita justamente, Kenia, hoy es curioso, pero mientras lo estabas platicando y ahorita que lo comentaste tú, lo trajiste con más fuerza a mi mente. Hasta hace un tiempo, no sé si usted lo recuerde, señor, o le haya usted pasado disfrutar esta bella escena de la lluvia cayendo y usted levantando la cabeza al cielo y tomando agüita fresca de lluvia. Y era una escena de libertad y de purificación. Sí. Si yo veo hoy a Julia, mi hija, haciendo eso en la calle, lo primero que le voy a decir es, mamacita, cierra la boca, ¿estás loca o qué te pasa? ¿No? O sea, te vas a supercontaminar y tienes mucha razón en ello. O sea, sí es preocupante esta cuestión. Retos entonces ahora en términos urbanos. ¿Cuáles serían los retos que tienen las ciudades con respecto a la distribución del agua potable? Porque finalmente ese es el gran problema, ¿no? Pues ahorita uno de los retos más complicados y más difíciles que tanto México y otros países del mundo tienen que hacer y se necesita hacer es la preservación. El utilizar de forma eficiente el agua, porque digamos, parte del estrés hídrico es que se va a buscar más fuentes de dónde adquirir el vital líquido. Sí. Pero eso implica pues que llegan a ser muy costosas y llegan a afectar pues diferentes zonas, la naturaleza misma. Okay. Entonces los ecosistemas se ven afectados. Entonces nosotros, nuestra chamba, tanto como en todo sentido, es saber utilizar de forma racional el agua, de forma eficiente, usar solo lo necesario. Porque inclusive un mexicano promedio utiliza alrededor de 350 litros diarios. ¿Cuántos? 350 litros. Mientras que la ONU dicta que un ser humano puede utilizar de una forma buena y eficiente 120, 150 litros diarios. O sea, estamos excedidos por completo. ¡Uy, wow! ¡Qué cifra tan interesante y espantosa! O sea, sí gastamos agua, mexicanos. Yo creo que ahorita mucha. van a ver al respecto. A ver, ¿qué ibas a comentar algo? Y por parte de México, la distribución del agua, ya que lo que nos marca la ley es que la principal toma de decisiones a donde se destina el agua es urbana, Sí, luego lo agropecuario sí. y al último aquellas comunidades indígenas. Entonces, el año pasado apenas se aprobó que por lo menos esas comunidades indígenas tuvieran 100 litros al día. Entonces, es algo impresionante, ¿no? A la cantidad que nosotros llegamos a tener en la ciudad. Sí. Y también la problemática que se está teniendo de la privatización del agua en México. Que ese es un gran reto. A ver, déjame ponerle pausa porque ese me parece que es un tema, bueno, nos da para otro programa. Sí. Absolutamente, definitivamente. Déjenme preguntarles algo, lo siguiente. ¿Cierto o falso? Ahorita que estabas comentando de cuánto consumimos agua los mexicanos, ¿cierto o falso sobre que los mexicanos el agua, los chilangos son los que más consumen agua? Cierto. Cierto. Sí, cierto. Chequen lo siguiente, además, estoy en la 4, señor. Yo les diría que voy a usar mi hashtag, pero es como con la intención de que sea como el mensaje de psicología inversa, ¿eh? Y el superen eso, novatos, tendría que ir en reversa de ganarle en consumo de agua los mexicanos, los chilangos, a un habitante en París, en Nueva York o en Londres. Es infame. Y no es solo infame en esta comparación. La comparación creo que ahorita pinta más gráficamente esto que estamos platicando. Pero lo que tú nos estabas compartiendo ahorita, bueno, ¿esto es cierto o falso? Cierto. Cierto. Y es cierto, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente, un chilango gasta cerca de 311 litros de agua al día, que es prácticamente la cifra o cercana a la cifra que nos estabas tú compartiendo. Pero lo infame aquí no es tanto que internacionalmente tengamos esa medalla espantosa. Lo infame aquí es que el nivel o la justicia en términos de la distribución del agua sea tan dispar y haya comunidades que tengan 100 litros de agua al día ellos y aquí en México, Ciudad de México, en promedio estemos usando 3 veces lo que una comunidad. Sí. Así de grave es la distancia que existen. ¿Cómo llegan ustedes, o más bien, antes quiero que me platiquen su momento eureka, en qué momento llegan ustedes al momento eureka, pero antes, ¿cómo repercute en una urbe como la nuestra, en una ciudad como la nuestra, este tipo de problemática? ¿Cuáles pueden ser las razones de esta forma de consumo? Es decir, ¿por qué gastamos tanta agua? ¿Qué aspecto cultural es nefasto ahí, hereditario, que nos hace ser tan gastaditos con el agua? Pues el desperdicio desmedido,
el no cuidar las fugas que puedan llegar a tener las llaves, los sanitarios, la regadera. A veces, en algunos casos, no tienen problemas con los sellos, están goteando la regadera, Sí. Dejan la llave abierta. Realmente por eso es que se ve excedido esa cantidad de agua. ¿Por qué? Porque nos falta como prestarle atención a nuestras acciones y a los puntos del hogar. Claro. Y decimos, ahí está, bueno, luego la arreglo, ¿no? O sea, regreso y le pongo ahí algo, lo que sea. Entonces, Pero en estos lo dejan aspectos pasar. culturales es buenísimo lo que estabas comentando, Oscar, porque fíjense en la audiencia, hagamos de nuevo un ejercicio y para mantener la interactividad más allá de lo digital con este programa, hagamos un ejercicio ahorita de honestidad silente. Dense cuenta como en el caso, por ejemplo, de los ahorros del agua y de todo esto, si hay una gotera, lo primero que hacemos típicamente es poner algo en la gotera para que deje de sonar, ¿no? O sea, lo primero que solucionamos es lo molesto del ruidito del agua. No solucionamos la gotera por lo que implica. Entonces, este cambio cultural tiene que ver con hacernos consciente que nos queda poca agua. Antes de que me platiquen de sus proyectos, en tiempos reloj planetario, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Qué necesitamos hacer y cuánto tiempo nos queda para tomar acciones contundentes? Pues se dice que tenemos alrededor de 10 años, o sea, ya estamos a vísperas del 2020. Entonces, de ahí súmale hasta el 2030, que es donde la ONU está haciendo este llamado de atención, ahora sí que a todos. Si oigan, ¿saben qué? Las estadísticas nos dicen esto. Y para el 2030 tenemos chance de tomar acciones, porque cuando lleguemos a ese día, será un punto sin retorno y tendremos que realmente haber para entonces hecho... De no haber tomado acciones, ¿correcto? Exactamente, Ok. exactamente. Y también sobre la pregunta anterior que estaban platicando, también que aquellas empresas que tienen muy marcado la publicidad y todo eso, que traten de enseñar un cambio respecto a lo que necesitamos hacer, porque platicaba con una chica de Estados Unidos en un viaje que tuve apenas, Sí. que me comentaba que en México estábamos dotados de agua y de recursos en Sí, general, sí, sí, ¿no? sí, sí. Porque así lo marcaban las redes sociales y lo que ella estaba viendo en la publicidad. Entonces, es muy sencillo a veces ver en la televisión, tenemos todo esto, tenemos recursos, tenemos agua, tenemos Esta idea de que infraestructuras. México y sus recursos Y- infinitos, ¿no? Sí, exactamente, y la realidad es diferente, ¿no? Sí. Entonces, sí se ve muy padre a veces en las redes sociales, todo muy bonito, pero la realidad es de que tenemos que empatizarnos y eso también es lindo. O sea, eso Totalmente. también es algo muy padre y favorable. ¿El gobierno está haciendo lo necesario? ¿Hace lo suficiente? Porque ahorita vamos a platicar de lo que hace la iniciativa privada, la academia, pero el gobierno, ¿cómo calificarían ustedes las acciones que está tomando hasta ahorita? Pues yo creo que hace falta de redoblar esfuerzos. Sí están tomando acciones, sí hay iniciativas, sí hay programas, pero creo que no son suficientes, sobre todo por la cantidad de población que somos, la cantidad de personas y la cantidad de necesidad que se requiere. Sí. Nos sobrepasa el suministro, las necesidades nos sobrepasan, por lo tanto cada vez se vuelve más difícil satisfacer las necesidades o el recurso. Por lo tanto, lo que hace falta, yo desde mi punto muy humilde de vista, puedo comentar que apoyar más iniciativas, más proyectos, ahora sí que buscar ser un país sustentable ecológicamente. Y se puede, ¿no? Claro, Sí, o sea, se porque puede. otros países a nivel mundial se mencionan y son los número uno en sustentabilidad, en Sí. reciclaje, en ahorro, Sí. en sinfín de rubros que realmente México sé y sabemos que tenemos la capacidad de llegar a eso y mucho más, porque hay talento y hay capacidad y hay proyectos y hay empresas y Totalmente. hay tecnología, sí la hay. Y además me da mucho gusto poder tener el programa del día de hoy con invitados e invitada como ustedes, para Gracias. justamente decir, y de verdad es un súper en eso, novatos, honesto, porque aquí está. Platíquenme, por favor, del proyecto, pero me gustaría iniciar desde el momento eureka. ¿En qué momento cada uno de ustedes, en su respectivo proyecto, llegan al punto de decir, a ver, no obstante estudié esto, a esto me voy a dedicar o a esto quiero resolver? Pues, por favor, adelante, Kenia. Ok, yo soy muy de la parte humanitaria, ¿Ok? socialista, y me gusta mucho toda esta parte de conservación. Ok. Entonces, la problemática que toca Agua Soluciones, el proyecto principal es específicamente sobre el agua.
sobre reducir el consumo en el sanitario, Ok, que era lo que reducir el consumo mencionábamos. sanitario, ok. Ajá, ya que se sustituye el sapo de manera común, ¿Sí? que se tiene ese sapo que gotea, que da muchísima agua al espejito que se conoce como el espejo de agua dentro del sanitario. Ok, sí. Y se reduce un 70% del consumo del sanitario y te ahorra una cantidad de agua. 70%. Ahora, aún sin este 70%, el funcionamiento es exactamente igual. Hasta, de hecho, mejor. En realidad, bueno, lo que como ella comentaba, nosotros detectamos un problema muy grave en los sanitarios, que son los famosos sapos que vienen estando desde muchos años atrás. ¿Qué es el sapo? ¿Es esta pieza? Esto no es exactamente un sapo, tiene la función para sustituir un sapo, que es una válvula de accionamiento de descarga. Todo el tubo y lo que lo conforma para el dispositivo de abrir y cerrar el agua. Exactamente. No la bomba No. que cuando se levanta cierra el paso del agua, sino el tubo que la soporta y tal. Exactamente, es la válvula de Exacto. descarga donde hacemos el accionamiento por medio de la palanquita Ok. para hacer la limpieza del espejo de la taza del sanitario. Ok. Ese sapo lleva muchos años en el mercado. Lamentablemente ya no es eficiente para las necesidades y las problemáticas que existen, puesto que el agua tiene distintos elementos y según la calidad de la misma, Sí. hace que la vida útil de los demás dispositivos que existen en el mercado llegan a tener problemas en las fugas. El sapo no ahorra agua, simplemente te hace el accionamiento de permitir el paso de agua para hacer la limpieza y se acabó. Ok. Existen otros dispositivos que aunque te ahorran agua, sus sellos no tienen la capacidad de resistir el pasar del tiempo, haciendo que vayan presentando fugas. Mantener el hermetismo Es que correcto. se requeriría. Exactamente. Ok, ok. Entonces empiezan con unas fugas muy poco perceptibles Sí. hasta que de repente esas fugas, en promedio, según datos de la Conagua, llegan a representar hasta 1.5 litros por hora en un sanitario. Por hora. Por hora. En un Ni se sanitario. oye, ni se siente, Sí, no. ni te das Nada. cuenta. Y cada hora estás tirando literalmente a la basura más de 1 litro de agua. Estas fugas, en un año por un sanitario, suman más de 13,000 litros. Que si los quieres ver reflejados, son los 650 garrafones que te decía. Ok. Entonces, nada más ponte a pensar en todo el desperdicio que llegan a ver en los sanitarios, en una ciudad, en este caso la Ciudad de México, en el país. Entonces, es una cantidad desperdiciada infame, terrible. Sí. Entonces, nosotros, al sufrir este tipo de problemas, al tener las fugas, siempre hemos tenido como la conciencia de cuidar el agua, de ahorrar en sí las cosas. Nos dimos cuenta que nada resolvía ese problema de forma definitiva. Teníamos que estar como que al pendiente cada cierto tiempo de estar cambiando el sapo o estar viendo de que, oye, no hay fuga, ¿verdad? Sí. Entonces, también llegaban luego los recibos altos y pues nos dábamos cuenta que ya había algo ahí o sonaba la bomba para que otra vez se volviera a llenar el tinaco y decir, Sí. pues, ¿qué pasó, no? ¿Ahora Ajá. qué? ¿De dónde, claro? ¿De dónde? Ok. Sí. Entonces, fue ahí donde ese momento de, ¿qué, no hay nada? Entonces fue cuando nos pusimos a pensar, idealizar y a desarrollar pues la idea, y de la idea pasó a un primer prototipo, y cuando nos dimos cuenta que funcionaba, pues fue ahora sí que un momento de, oye, ¿qué hicimos, no? ¿Qué acabamos Buena haciendo? cosa. Esto aún considerando, por ejemplo, sistemas de inodoros que veo cada vez más frecuentemente que tienen los 2 botoncitos. Esto es independiente. Digamos que sí, es algo único en el mercado, porque existen estos sistemas que se les conoce como duales, Ajá. que los que Ok. permiten es controlar el flujo de agua. Es decir, que en una descarga, pues puedes modular de 3, 4 a 6 litros la descarga, ¿no? Entonces, es un modulador. Sin embargo, uno de sus problemas es que sus sellos no cumplen con la tecnología suficiente para evitar el problema de las fugas. Ya, ok. Entonces, ok. ese es también uno de los detalles, además de que luego llegan a descomponerse los botoncitos, Sí. tienen sus Sí. detalles Sí, también. sí, luego se quedan atorados, sí, son una... Tienen sus batalla. detalles. Sí, sí, Entonces, sí, sí. ahora sí que buscamos innovar por medio de física aplicada y a su vez Ok. con la mayor sencillez, un dispositivo que permitiese optimizar y mejorar el funcionamiento del sanitario sin que tuvieses que cambiarlo por uno nuevo. Esto está buenísimo. O sea, ok. que pues uno nuevo, la inversión quizás te puede salir por lo menos en 3,000 pesos aproximadamente. Sí, sí. ¿No? A un dispositivo de fácil acceso, de fácil instalación, que no tengas que cambiar tu baño viejo por uno nuevo Sí. y que la tecnología de accionamiento fuera tan sencilla
que no tuvieras que preocuparte por cambiarlo durante por lo menos los siguientes 5, 7, 10 años. 5 años de garantía que nosotros ofrecemos, así que por lo menos, o sea, decimos 5 años por lo menos, pero realmente los estudios y las pruebas de laboratorio que se han hecho nos dictan que tiene una vida útil de 7 a 10 años. Entonces, eso implica... No tanto las descargas el problema como las fugas y la forma en la que hemos venido utilizando estos productos en particular. ¿Cómo llegan al momento de inspiración en términos de negocio, Kenny? Bueno, en realidad, parte de ese sentido fue que al darnos cuenta que el dispositivo funcionaba muy bien, ¿sí? Nos aventuramos, nos animamos a quererlo emprender. Entonces lo empezamos a desarrollar. El camino del emprendedor, ya sabes, es muy, muy difícil, costoso, muy complicado, pero pues es un reto que nos quisimos enfrentar. Entonces, ¿Cuál ha sido un error que consideren memorable por el aprendizaje? Hablando de emprendimiento y en ese tenor, ¿cuál es un error que consideran que les ayudó mucho en términos de aprendizaje para lo que han logrado al día de hoy? Pues uno de los errores que a veces llega a suceder es que no contemplamos cuánto realmente se necesita para hacer el proyecto, ¿no? La parte del dinero, si o no, tú, pues, la parte monetaria. Es muy, muy difícil. Sí. Es muy complicado porque no sabemos cuánto puede llegar a costar hasta que estás viendo un número y dices, caray, no quería que fuera tan caro hacer algo así. Claro, y vas a decir algo que... Y que las personas también, obviamente, empaticen y quieran comprarlo y adquirirlo, ¿no? Porque muchas personas luego no creen en los proyectos porque dicen, ay, ¿cómo puede ser que pase eso si yo nunca lo he escuchado, ¿no? Sí. Entonces también esa parte es muy difícil. El convencer, ganarse la confianza de la gente. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que se creó el producto como tal? Hace 5 años empezamos a desarrollarlo. Inicialmente fuimos mi papá y yo empezamos a desarrollar la idea. Conforme fuimos avanzando, nos acercamos, empecé a estudiar en la universidad y me acerqué a la incubadora, nos acercamos a la incubadora de empresas de mi institución. Entonces ahí nos ayudaron y nos apoyaron para participar en diferentes concursos. Y nos ayudan mucho en modelo de negocios. Ahí fue cuando la conocí y bueno, le gustó nuestro proyecto. Dijo, oye, está padrísimo, ¿no? Porque platícales, ¿qué problemas de fugas no tenías en tu casa? Sí, bastantes. He visitado algunas también comunidades. Por ejemplo, algo que me espanta mucho es la salinidad que llega a tener el agua en ciertas alcaldías. Sí, correcto, ¿no? Por ejemplo, en Iztapalapa tuvimos el acercamiento de que sacamos un sapo y el sapo completamente lleno de residuos, mal, goteaba todo el tiempo. Asentados ya de cosas. Claro, y aparte desperdicia muchísima agua, ¿no? En cambio, pues el proyecto que traemos, básicamente con una descarga de 2 litros de súper limpia el sanitario. Y te ahorras Claro, y no tiene ese problema de salinidad, ¿no? Y también otro acercamiento que realmente a mí me impactó mucho, es aquello que luego nos llegan a decir, no, es que las mujeres no podemos instalar ciertas cosas, ¿no? Se nos complica mucho. Y Baldom básicamente es súper fácil de instalar en cualquier tipo de baño que tenga palanca. Y rapidísimo, en media hora me instalé como 4 o 5 en una primaria. Pero me encanta que lo comentes porque es bien cierto esto. Nos estamos prácticamente a punto de despedir y agradecerles la oportunidad de contar con su presencia. Será como el primero de los objetivos en este momento. Redes sociales, estamos a punto de despedirnos. Redes sociales en donde podamos contactar. Nos pueden encontrar en www.auasoluciones.com. Igual nuestras redes sociales, así como se ve en la caja, es AUA Soluciones. Perfecto. Igual se pueden contactar conmigo, tengo mi número celular, que es donde atendemos cualquier duda y que quieran conocer el proyecto. El proyecto realmente va a resolver un problema y sobre todo es que va a mantener el confort y el mejor funcionamiento para el sanitario. Los felicito de verdad por el proyecto porque está increíble y es innovador. ¿Puedo tomarme una foto con mis invitados, señor? ¿Una selfie? Perfecto. Claro. Déjenme, no se levanten, yo voy con ustedes. Las estamos compartiendo en las redes sociales de Heraldo TV. Ahí estamos, listos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a nuestra audiencia por permitirnos compartir estos temas. Soy Emilio Saldaña, el Pisu. Superen eso, novatos. Y nos vemos en la siguiente edición de Generación H. Por aquí, por Heraldo TV. Pues, ¿dónde más? Existe vida en Marte.